Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Contexto. Hemos vuelto luego de nuestro repaso por películas muy actuales, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después del reclamo de que no saludo como corresponde, he vuelto para que la gente sepa que si es de día, de tarde o de noche, nos está escuchando. ¿Recibiste reclamos? ¿De quién? usted? ¿Míos? ¿Cuándo? ¿En serio? Mira, me había Eso olvidado. porque tenés que escucharnos más. Ah, mira, bueno. Uy, lo que estoy disociando en este momento igual no me sorprende, ¿eh? Pero está bien, está muy bien. Hay que saludar, hay Por que ser supuesto. educados, ¿no? Y así como supuesto. hay que saludar y hay que ser educados, hay que hacer el aviso parroquial que prometimos hacer al comienzo de todos los episodios. Muy bien. Que es, recuerden que tenemos un cafecito que está a disposición para que haga su colaboración. Quien quiera, quien desee que este proyecto siga creciendo, que se mantenga. Claro. Y más luego siga creciendo. En ese orden. Exactamente, nos pueden ahí dar una mano con un cafecito, lo que puedan, lo que quieran, y como siempre decimos, las sugerencias y pedidos que se hacen por ahí, y digamos que tienen ahí como una prioridad, ¿no? Exactamente. Porque hay que decir que estamos muy receptivos a lo que la gente... Sí, hemos hecho un montón este año. Sí, de hecho, la película que vamos a sobre la que vamos a hablar hoy fue un pedido en comentarios. Yo me había olvidado de eso, sí. Exactamente, que no lo tengo a mano, pero lo voy a buscar para darle créditos a la persona que nos dijo, che, me gustaría que hagan Risa y la cabina del viento. Spoiler. Ya vieron el título igual. Sí, ya lo sé. Que no debería estar tan atrás, ¿no? Digo. Pregunto, ¿no? Como estas cosas de la vida. Acá, sí, le mandamos un saludo a Ana Secas, que dijo... Así se llama Ana A. Secas. Exactamente, muy bien. Que comentó el episodio de La vida de Chuck, en donde nos fuimos a las piñas. Claro. Por esa película. Que nos dijo, muy buen episodio. La próxima reseñen Risa y la cabina del viento, si pueden. Me gusta que combina el, che, hagan esto. Si pueden, claro, ¿no? Como que dijo, bueno, tampoco lo vamos a obligar. Tampoco voy a ser tan tirana, ¿no? Pero, y la verdad es que cuando leímos ese comentario dijimos, che. Es una gran oportunidad. Además, está en Netflix. Exactamente. Que eso es una cosa que ayuda mucho a que todo el mundo la pueda ver y esté un poco más. Y también hablamos justamente este año un poco más de. Empezamos con las pelis un poco más nuevas. De vez en cuando. Sí. Tenemos nuestros lapsus. En este momento, pero hoy nos tocó algo nuevo. Sí, y me parece que es interesante esta punta que vos marcás, ¿no? De está en Netflix, es una puerta, o mejor dicho, una ventana como para que llegue a muchísimas más personas, porque siempre lo hablamos, ¿no? Si bien más o menos todo el mundo tiene todas las plataformas, ¿no? Sí. Sigue siendo un poco la más masiva y la que está en todos los televisores, ¿no? Y creo que sobre todo en las películas nacionales. Porque las de afuera, como que enseguida las encontrás por ahí si no tenés la plataforma. Sí, las o a veces están en más de una plataforma, sí. ¿no? Y en este caso me parece que Risa y la cabina del viento tiene varios elementos que hacen que sea como una película argentina que tiene un montón de cualidades y un montón de cuestiones relacionadas a la temática, las formas que podrían ser como extrañas, ¿no? Sí. Que no es una película de Suar. No, y ya el nombre te indica que... El nombre, pero tiene un montón de otros aderezos, como quien dice, ¿no? Como, bueno, está Peretti, está Casu, está en Netflix, tiene música de Babasónicos, que es una... Digamos, es una banda súper hitera y que todo el mundo conoce. Como que tiene un montón de cosas que pueden decirle a un público que normalmente capaz no le daría play a una película argentina, decir, a ver qué onda esto. Y menos, como decís vos, una película de este corte independiente, digamos. Entonces, es como... un tipo de película que no es tan fácil de que la gente la arranque a ver. No. Como decís vos, todos estos elementos pueden hacer que un total desprevenido llegue y le dé el play. Sí, y que se encuentre con una película hermosísima. Por supuesto. La verdad. Eso ni hablar. Hay que decir, yo recuerdo, esta película pasó por el Festival de Mar del Plata del año pasado, ¿no? Del 2025, ganó Mejor Película y Mejor Dirección dentro de la competencia argentina. Era uno de esos títulos de los cuales se estaba hablando mucho. Incluso recuerdo que mi querida amiga y compañera Nancy Jaimes en clase B la había traído diciendo, che, vean esta película porque es hermosa y les va a gustar por un montón de motivos.
Y cuando salió digamos, cuando finalmente la subieron a Netflix, yo la vi recién ahí, dije, no puedo creer lo linda que es esta película, lo bien que se ve, lo que es la historia, porque ahora nos vamos a meter un poco más en detalle, que además tiene también un punto de contacto con una historia real que me parece fascinante. Y hay algo de la película que cuando la terminás de ver, más allá de cuando uno se pone a analizar de qué habla, sobre qué trata, te deja como con una sensación de mucha ternura, como es medio de esas pelis que decís es como un abrazo, ¿no? Sí, tiene sus momentos en el medio, pero... Claro que sí. No, obvio, pero con un final que obviamente es más alentador que otra cosa. Bueno, dentro de las temáticas que se tratan, que ahora vamos a entrar un poquito más. Sí. Pero nada, digo, nosotros estamos dentro de este mundo del cine, muchos de los que nos escuchan, casi todos también. Entonces, por ahí teníamos una expectativa al respecto de la película. Pero yo hablo para el espectador totalmente casual, el que cae de la nada, que capaz mira cualquier cosa y no le da mucho. Bueno, no va a ser lo primero que te ofrezca el algoritmo de Netflix, pero está ahí. Entonces, podés llegar. Y me gusta esa idea de... Pude ver algo distinto para el que no lo suele ver, eso quiero decir. Sí. Está muy bueno eso. Y que es algo distinto y a la vez, si vos te pones a pensar un poco en el panorama de cine argentino de los últimos años, para mí encontrás algunas cositas y algunas películas que son muy hermanas de Risa y la Cabina del Viento. Por decir, por ejemplo, una así rápidamente, que fue la primera que se me vino a la mente cuando la estaba viendo es, esta película podría ser un muy buen combo con Los Tonos Mayores, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es otra película hermosa. Es por el hecho de que tiene esta cosa extra... bueno, recomendamos también. Los Tonos Mayores, sí, hermosísima sí, quiero decir película. que sale un poquito de la cosa real, por decir. Entonces, ella también. Sí, hay una carga de realismo mágico que para mí es interesante. Cuando uno después, empieza a hacer como esos recortes medio arbitrarios por temporalidad o por directores, ¿no? Que toda esta discusión del cine argentino, del nuevo cine argentino, del nuevo cine argentino, etcétera. Me parece que hay algo interesante en el último tiempo dentro del cine nacional que tiene que ver con explorar cuestiones más de género, realismo mágico, terror, ¿no? Como Se está entrando a distintos lugares. Y que hay algo ahí que... Mira, justo hay algo ahí, lo estamos diciendo en un momento en donde ese título... Mira, nos podrían venir a cobrar. Te van a decir, eso no se puede decir acá. No se puede decir, sí. Nada que ver, no, pero nota al pie, qué quilombo eso, ¿eh? Momento chisme. Momento chisme. Sí, lo te había cortado en la calle, todo. Claro, vos sos vecino. Vamos a decir solamente eso, no vamos a dar coordenadas más específicas. No, a ver si todavía me vienen a buscar. Sí, y porque capaz te van a buscar, vos en un podcast dijiste esto, yo ya lo tengo registrado. Ya lo sé. Así que, pero sí, volviendo a la película, ¿no? Y esto de, hay un panorama con una cuestión que lo venimos hablando un montón, ¿no? De la cuestión autoral y de cosas diferentes, ¿no? De repente, volviendo a esto, no todas las películas argentinas son una peli de Suar. Exactamente. ¿No? Exactamente. Eso es lo bueno, que para mí alguien puede llegar acá y ver algo distinto y que le cope. Sí, y ya metiéndonos un poco más en lo que es la película en sí, no lo hemos mencionado, pero Risa y la Cabina del Viento está dirigida por Juan Cabral y a mí hay algo que me llamó mucho la atención. Yo no conocía la historia de estas cabinas, ¿no? De estas cabinas de Japón. Cuente su fan fact, por favor, fan fact que lo trajo muy bien. Sí, que lo tengo anotado porque además imagínate tú los nombres, ¿no? Pero en realidad el nombre que reciben allá, o sea, originalmente este artefacto es el teléfono del viento, ¿no? Y es una creación del señor Itaru Sasaki. Muy bien. No es tan difícil, por suerte. Y además, mira, lo tengo anotado en japonés, no, mentira. Muy bien, sí, mirá, escribí bien, qué hablada, por favor, muy bien. Que, bueno, es un señor que de alguna forma estaba con la necesidad de atravesar de una forma distinta el duelo de su primo, ¿no? Que falleció después de atravesar un cáncer. Y se le ocurrió, en realidad esta cabina, este teléfono ya estaba y de repente se le ocurrió que podía ser una buena idea ir y hablarle, sabiendo que, no como esta cosa de, bueno, le estoy hablando a la nada, le estoy hablando a él. Es simbólico. Fue una forma que él encontró para poder atravesar el duelo con una persona muy querida y muy cercana. Y resulta que
después, en el 2011, ¿sí? la ciudad y la zona en la que él vivía atravesó una tragedia que fue un terremoto seguido por un tsunami en donde falleció muchísima gente, y él decidió abrir, ¿no?, este espacio para que más personas, y las personas que quisieran, sintieran necesario, ¿no?, un poco también haciendo el paralelismo con la película después de una tragedia, como fue en este caso un incendio, para que las personas fuesen al lugar y hablaran simbólicamente con sus seres queridos, porque, bueno, entendía también que era un momento de mucho dolor, de, bueno, un poco, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, ¿no?, yendo a la actualidad en Venezuela, ¿no?, esta cosa que siempre que una gran desgracia. De repente, de un día para el otro, todo un país o toda una ciudad atraviesa un duelo que es como una cuestión que se vive también en comunidad. Sí. Y mirá, al día de hoy ya se registran más de 30.000 visitas en esa cabina, en ese teléfono del viento, y es algo que, bueno, como sucede muchas veces, después se empezó a exportar y hay cabinas y teléfonos en un montón de lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos siempre van por más, ¿no? Hay 265. Ellos dijeron, vamos a dar una franquicia de esto. Claro. Pero te ofrecen después, un café de Starbucks. Sí, y un refill. Claro. Si te lográs comunicar, tenés un refill. Y después en el resto del mundo hay 111 cabinas, ¿no? Desperdigadas ahí por el mundo. Y me anoté algo que me pareció en una entrevista que le hicieron al señor Sasaki, que hablando un poco de por qué él inició esto, primero como un proyecto personal o como, digamos, una forma de atravesar su propio duelo y por qué lo decidió abrir a la comunidad. Y hablando sobre cómo el ser humano enfrenta la muerte, teniendo también en cuenta que hay un montón de miradas, ¿no? Occidente y Oriente, ya de por sí el concepto de muerte y cómo se enfrenta es distinto, supuesto, ¿no? Claro. Pero me anoté un textual que me pareció muy interesante que dice: la muerte no acaba con la vida, todos los que quedan después aún piensan qué hacer al respecto, ¿no? Como esta cosa de, bueno, ¿qué pasa con los que se quedan? Claro. ¿No? Digamos, más allá de que muchas veces cuando se habla de la muerte se habla mucho de la propia finitud, ¿no? De cómo uno piensa qué es lo que hay después de la muerte, si te vas a reencontrar con otros. Pero a veces el tema es cómo los que quedan acá en este plano, hablando sí, claro, un poco más filosóficamente, cómo atraviesan ese momento. Y bueno, él decidió... Y es la temática de la película, por supuesto, el duelo. Sí. O sea, cómo afrontar y cómo puede estar muerto para uno alguien que no está, aunque no esté muerto, sí. Y cómo puede estar más presente alguien que no esperás, o bueno, todas estas formas que se dan de ausencias, presencias. Sí, yo creo que obviamente hay un montón de elementos de la película que te hacen entender que esta película, sobre todo hacia el final, cuando perdemos a un personaje tan querido como lo es Kuro, yendo al final. Es que Kuro está en la película para morirse. Y sí. En realidad está para tener muy buenos momentos. No, ni hablar. Y momentos. Es un cómic relief a la vez, o sea, sí. O sea, ya su primera aparición es guiñando un ojo que es. Sí, toma un tecito, espectacular. come cereza. Es un realmente. Personajón. Eso también, ¿no?, le da un poco a la película como esta cosa medio de fábula, ¿no? De que los animales tienen cierta humanidad, como que están bastante humanizados. Sí, pues se porta súper bien, está siempre, o sea... Sí, y hay que decir, yo aplausos, quiero decir que aplaudo de pie la constancia con la cual mantuvieron el concepto de Kuro está siempre con risa y está siempre en el bolsillo, ¿no? Sí. Digo, porque hay un tema de continuidad ahí en muchas escenas que podría ser muy fácil que de repente, bueno, el bichito no está más y ya está, ¿no? Claro, que no hubiese sido problemático, que es como, bueno. Pero no, si vos dirigís la mirada, él siempre está ahí. Siempre anda por ahí y son 16 Kuros. Que es muy tierno que en los créditos hacia el final lo aclaran, ¿no? Que hermoso. Aparte, coincido con esto que decís, ¿no? Claramente funciona dentro de la historia para ser primero una gran compañía para Risa, que entendemos que, bueno, arranca el verano y está medio en esto de, qué bajón, no sé qué corno voy a hacer durante todos estos meses, y de repente, bueno, tiene como esta compañía, esta responsabilidad surge a la vez, algo, ¿no? Claro. En un concepto muy de colegio yankee, ¿no? De esto de tener una mascota en el aula y que alguien se lo lleve durante el verano. Es verdad. Que capaz acá no se usa tanto, se usa, pero en menor medida. Claro. No, además, para mí la película tiene algo que me gusta ya de entrada, que es la visual, en el sentido de que estamos muy acostumbrados a ver películas en Buenos Aires. Entonces ya
ver esas casas tan diferentes. Está buenísimo. Ya me gusta que esa ubicación sea protagonista. Es un personaje más. Y que sea algo, que no sea el típico concepto del cual personalmente yo a veces me quejo un poco, que es el porteño que se va a las montañas a desconectar, ¿no? Como, porque el porteño que se va a desconectar o el que se fue del pueblo y vuelve. Exactamente. Sí, que es como, bueno, una cosa que está bueno, hay que dejar de robar con eso por unos años. Y no, es una historia enteramente de Ushuaia. Sí, de gente que vive ahí, y no solamente vive ahí, sino que interactúa con el espacio de una forma particular. Por eso digo, es importante. Y está también muy atravesado porque hablamos del duelo, ¿no? Y también estamos hablando de un pueblo que atraviesa un duelo de forma colectiva. Exacto. ¿No? Como dijiste lo de las tragedias al principio, tal cual. Hay algo allí de otra vez me van a venir a cobrar. Hay una cuestión en ese con respecto a esto, que es ya desde el comienzo nosotros la película arranca y vemos, ¿no?, estas imágenes de un fuego muy estético, muy lindo, decir, muy bien filmado. Y rápidamente nos introducen este espacio que va a tener un gran protagonismo a lo largo de toda la película, que es esta cabina que rápidamente también entendemos no está conectada a ningún lado, ¿no? Sí, hasta te muestran los cables sueltos, te muestran los cables para que no tengas dudas. Y la gente que va, y son momentos muy cortitos, ¿no? De digamos, habitantes de ese pueblo que hablan. Y a mí hay algo que me destruye de esos primeros momentos, que también me pasa después cuando Risa empieza como esta cosa de, bueno, ir saldando cuentas de estas personas que están del otro lado, que es, de todas esas personas me gustaría conocer un poquito más de esa historia. Y bueno, ¿no? Sí. Hay algo muy lindo de que en muy pocos segundos, con muy poco diálogo, muy pocas líneas, decís, hay un mundo atrás de todas estas personas. Claro, es que hay un mundo detrás de todas las personas. O sea, siempre puedes contar una historia. Eso es lo que está bueno. De todo puedes contar una historia. Bien contada, cualquier historia es interesante. Sí, o sea, imagínate, por ejemplo, una miniserie en donde cada capítulo es la historia de uno de estos habitantes, porque realmente, y volviendo a cómo se presenta, ¿no? No diría el conflicto, pero sí un poco como esta parte de la historia de los personajes que es tan importante para el desarrollo de la trama de la película, que es muy interesante también ver cómo la curiosidad de esta nena, de Risa, que tiene la misma edad que el incendio, ¿no? O sea, como pasó. Claro. Ella ya nació y se crió entendiendo que eso es algo que pasó. Eso que ya pasó, ¿no? Tal cual. Es como que lo tiene recontra normalizado. No lo vivió en ese momento, pero vivió su vida por ese hecho. Exactamente. A todo alrededor. Sí, porque después más adelante su mamá, en un momento cuando, bueno, se retoma la cuestión del padre, ella dice que cuando pasó todo esto y su papá quedó internado porque intentó ayudar a la gente, qué sé yo, ella estaba por nacer. Claro. ¿No? Como, bueno, o sea. Cosa que finalmente igual era cierto que el padre había estado ayudando y todo, hasta ahí estábamos bien. Hasta esa porción de la historia era cierto, ¿no? Claro. Y bueno, un poco esto de esta nena que creció normalizando esta tragedia, que también hay que decir, cuántas veces nos desayunamos la noticia de un incendio en el sur, sí. ¿no? Como, no solamente, o sea, es algo que en la realidad le puede pasar, o sea, es algo que incluso hemos normalizado los que no vivimos en esas zonas, ¿no? Decir, bueno, sí hubo un incendio. No, y además que a veces llega a las casas, a veces no, pero estando lejos, bueno, es como, bueno, no sé bien qué pasó. O qué pasa después, porque también te enterás de esto y después, ¿en qué quedó todo eso? Sí. Hay todo lo que viene después que no, ya está, no ayudamos más. Como si nombraste Venezuela, bueno, en su momento Haití, ponele. Sí. Sacando el desastre que ya es Haití en sí mismo. Pero es esto de, pasó tal cosa, salió, fue la gente, ayudó, bla, bla. ¿Qué pasa ahora con esa gente que vivió esa desgracia? Bueno. Sí, y la película, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el espacio que hay alrededor de la cabina, o mismo específicamente con la casa del vecino, ¿no? Con la casa del personaje interpretado por Peretti, muestra, ¿no? Que en algunos casos el tiempo como que se detuvo ahí, ¿no? Como esto de, bueno, por ejemplo, la casa de Peretti está destrozada. Sí, la parte de arriba, sí, quedó como quedó, tal cual. ¿No? Y él se quedó ahí, ese es el punto. Definitivamente. Él se frenó su vida en ese momento hasta ahora.
Sí, y... La rompe Peretti, ¿eh? Viste que Peretti es una de esas... o sea, es uno de esos actores que vos le das cualquier personaje y te lo vas a creer. Y lo hace muy bien. Y venimos hablando de duplas. Y acá se armó una dupla de esas... Esto sí es muy cinematográfico. La dupla improbable. Totalmente. Sí, Esteban y Risa. Claro. Esteban, que me encanta que el título no sea, bueno, el vecino me va a cuidar, no, es mi niñera. Claro, es mi niñera, sí. Que al principio Risa lo dice un poco con burla y hacia el final entendés que hay una cosa de orgullo de, sí, es mi niñera. Y es la mejor niñera, ¿entendés? Como que sí, totalmente, una buddy movie de Es que es eso, ellos. porque en la parte cinematográfica es eso. Es uno tiene que aprender cosas del otro, porque los dos se retroalimentan y son esas cosas que no pueden ser nunca y es genial, porque eso también te da ternura, porque los dos están en una. Los dos están en instancias de la vida totalmente distintas. Claro, y uno aprende del otro, obligados, que es lo típico ¿no? de esto, ¿no? Están un poco obligados a compartir tiempo juntos, claro. Porque la mamá de Risa dice, bueno, llegó el verano, yo no te puedo cuidar porque tengo que trabajar. Ella, bueno, obviamente no, madre soltera que tiene que no solamente ir a ganarse el mango, sino encargarse del 100% del cuidado de su hija. Sí. Y dice, bueno, le voy a pedir al vecino, que uno en un principio dice, ¿por qué le pedirías a ese vecino que te cuide a la nena? ¿No? Y es como el que está disponible, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que ahí también hay algo de... Estas personas se conocen hace mucho tiempo. Sí, hay una ¿no? confianza. Como Esteban... Yo siento que es como que la madre le encarga el cuidado al Esteban que ella conoce, ¿no? Que es como que en algún lado debe decir, bueno, en algún lado está este tipo, sí, ¿no? Claro. Porque después entendemos que había mucho más vínculo, que él conocía a su papá, ¿no? Al papá de Risa, digo. Y porque en un principio uno diría, che, ¿por qué le estás encargando a este tipo que lo único que hace es escabiar y estar en ojotas, en sandalias? Claro. Que es un muy buen gag el de las sandalias. Siempre después. Cuando va al banco, dice el Banco Patagonia. No. Que con ese niño que lo amo, el amiguito de Risa. Y encima ella trabajaba en un hotel. Sí. Originalmente, digamos, ¿no? Y me gusta esto tiene un montón de botellitas de licor chiquito. Todo está bien pensado en ese sentido. Sí. Tiene su lógica que se haya llevado unas botellitas de esas y yo qué sé, que no tenga una botella grande de licor, claro, sino esas bien de hotel, de avión, lo que sea. Sí, de frigobar. Claro, ¿no? exacto, por eso digo, entonces, nada, me gusta eso, bueno, después nos vemos que está trabajando en el supermercado, etcétera. Sí. Pero bueno, ella se encarga de todo, hace todo, pobre, y como suele pasar muchas veces, no tiene el crédito de parte de la hija. Por empezar, porque no lo sabe, de entrada, digo, ¿eh? Y volviendo esta a las cosa de idealizar al padre, sobre todo no sabiendo la verdad del padre, porque también está esto. Eso es una gran Y cuestión. ella lo hace justamente para que ella no sufra, etcétera. Ella toma ese lugar. Y también para mí, volviendo a algo muy importante, que es normalizar que la madre está ahí y que se ocupa de todo eso, ¿no? Sí, como esto que decíamos de una tragedia que pasó en tu pueblo y ya, ¿no? Hay algo de cuando uno crece en un entorno donde normaliza que sí, que tu mamá es la que trabaja, la que te cuida. Es casi como lo que le corresponde. Es lo que tiene que pasar, ¿no? Porque y también ahí sucede que es, bueno, la que te pone los límites, la que te va a hacer reír, la que te va a cagar a pedos, como que concentra todo. No tiene un partener para ser policía malo, policía bueno. Pero muchas veces queda con lo malo. Claro. Porque no le queda otra que poner ese límite. O sea, porque además también, la madre, además también hay toda una cuestión, no nos vamos a meter, ¿no? Pero siempre las relaciones madre e hija, hay toda una cuestión de tensión ya inherente al vínculo, ¿no? Por supuesto. Y que además Risa está entrando en una etapa en donde, si bien es chica, es una nena, tiene 10 años, está también en un momento en donde, bueno, ella está mucho sola también en la calle, ¿no? Como muy... eso quizás en la ciudad no pasaría tanto. En eso es más creíble por el lugar en el contexto, que está, por supuesto. Que igual me gusta que la película se atreve a poner una escena en donde eso está puesto también en cuestión de qué le sucede a una nena sola en la calle de noche, ¿no? Donde hay peligros. Sí, de día lo mismo, como tal cual. Pero en el mismo momento cuando le dice, fuimos al parque, al que se armó... Al donde agarraron a la bandita, dice ella, Casu. No, al otro. Sí. Y aparte está bueno que eso no sea creíble.
Que ella enseguida me estás diciendo, no, el otro, ni siquiera el nombre del parque. O sea, dale. Es creíble que vos decís, che, te me estás rechamullando. Y tarda 2 minutos en decirle, dale, ahora sí me la verdad. Claro. Se la dejamos correr, pero decime la posta. Sí, pero digo, la nena también está en un momento en donde, bueno, está queriendo saber más cosas del padre. Sí. Está ahí casi en una preadolescencia, ¿viste? Está a 2 minutos de entrar en esa. Sí. Y bueno, ahí el vínculo de ellas dos se pone un poco más en tensión de lo que normalmente sería. Párrafo aparte, me parece muy, muy atinado el casting de esta nena y esta madre, ¿no? Como la pibita es espectacular. Sí, que vamos que lo hace ella bárbaro. Es Elena Romero, la actriz que hace de hija de Kazu. Pero sobre todo porque me creo que ellas dos son madre e hija. Hay algo de la naturalidad del vínculo de ellas dos. Y hay algo hasta físico también. Algo físico también. Ayudan las dos cosas. Digo, cómo está la química entre ellas ni hablar. Pero también hay algo físico que los ves. Y muy bien Kazu, porque esta es su primera película, ¿no? Y ahí me vas a tener que introducir vos porque yo estoy afuera por completo. ¿Afuera en qué sentido? ¿De qué hace esta mujer aparte? Y es cantante. No hay mucho más que eso, ¿no? Es cantante. En un momento la pegó muchísimo. Yo tampoco soy especialista en Kazu, hago Café de Ratas, pero no es cuestión de ser. Ella la pegó un poco bastante con el trap. Y después empezó a explorar un poco más otros géneros que esto es una opinión mía, para mí era lo que realmente quería hacer y vio en el trap una vía para pegarla, para como llegar. Quien dice. Sí. Y bueno, también lo interesante es que este es el momento chisme, muy bien. Que ella en su vida real tiene una hija con un cantante mexicano en donde hay todo. La miro del otro lado, de paso la saludamos a Aldi que nos está operando hoy en este frío sábado y nublado. Dije, bueno, quizás tengo ahí una compinche del otro lado de este chisme. Digo, yo estoy tan afuera. Y sus ojitos hicieron, sí querida, proceda. Y tiene también esta cuestión de una disputa con el padre por cuestiones de cuota alimentaria, de que no vea a la hija, ¿no? Como encima tiene algo también en la realidad es una madre, casi una madre soltera, digamos, porque se encarga del 100% del cuidado de su hija y creería que casi de mantenerla también, ¿no? Pero bueno, digo, no sería la primera vez de un casting que se hace por el nombre y ya, ¿no? Como para decir, bueno, sí, metemos porque es conocida y capaz es un gancho. Pero en este caso me parece que ella está muy bien, o sea, muy natural para actuar. Súper bien, como digo, yo que no la tengo para nada. Sí. De hecho, después vi que como que era una cantante y nada más, no sé, nada más. Me pareció que estaba muy bien. No dije, esta de dónde salió, ni qué raro, ni qué nada. O sea, ¿por qué tiene tantos tatuajes? Bueno, eso va con el personaje, no está mal. Tal vez si se va a dedicar un poco más a la actuación, tal vez se lo tendrá que maquillar alguna vez que el personaje no requisite de esos tatuajes. Sí. Pero con un maquillaje se va, no pasa nada. Sí, pero también estamos en un momento en donde la gente tiene tatuajes, ¿no? Y Por supuesto, pero si sos actriz y de golpe. Perdón, no había. En 1910. Total. No da tanto. No, claro, tatuaje en la cara. Sí, te autolimitas bastante. Claro, ¿no? Pero digo que con maquillaje se borra, no pasa nada. Sí, total. Pero bueno, sí, volviendo un poco a lo que es la cuestión de la cabina, ¿no? Que por supuesto tiene un protagonismo importantísimo, de hecho está en el título de la película. Hay algo que me parece interesante, que es, bueno, en un principio Risa solamente tiene como curiosidad de decir, ¿por qué la gente va acá? Y la madre rápidamente le dice, nada, la gente está medio como, bueno, necesita hacer algo y ya, como que es bastante displicente con el tema, no le interesa. Porque además, todo lo que hablamos de la tragedia, etcétera, cómo pasar el duelo, pero además está en un lugar donde no pasa mucho tampoco. Entonces, algo tenés que hacer porque te volvés loco. Sí, si no hay un chisme, bueno, acá hay una cabina donde va toda la gente. Y es verano. O sea, imagínate el invierno ahí. Claro. No salen de las casas. Es bravísimo. Totalmente, sí. Pero, digo, esta curiosidad de repente se transforma en algo sobre lo cual actuar cuando una noche Risa empieza a escuchar el teléfono. Sí. ¿No? Que empieza a sonar ese teléfono y es como, opa. Yo la primera vez que pasó esto, me quedé pensando si ella lo soñó o realmente fue hasta el teléfono y volvió. Porque lo empieza a escuchar durmiendo y termina la escena ella durmiendo otra vez, se despierta.
Entonces pensaba que la película iba a ir por ahí. Realmente nunca va al teléfono. Y no, ya la siguiente vez, digo lo que yo iba pensando en el momento, Claro. Ya la siguiente vez queda clarísimo que sí, que está, de hecho interactúa con la otra señora. Así que nada. De hecho, cuando vienen estos tránfugas ahí a buscarla y se pone picante. Sí. Que ese momento es muy tenso, a mí me pone muy nerviosa. Y son nada, unos 2 minutos, ¿no? No dura mucho. No, es un toque, pero le da también lo que hablamos de que es muy real. Sí. Si bien tenés los dos extremos, son mucho más seguros los lugares de las provincias y todo. En cuanto a la seguridad de que te roben o de un montón de cosas que pasan, pero estas cosas jodidas pasan en todos lados. Sí. Porque la gente es jodida. Entonces, gente jodida hay en todos lados. Claro. A eso voy. Entonces, está bueno que te lo muestran un toque y vino la otra y puso orden, por suerte, y quedó ahí. Sí, y que también lo introduce a la película de una forma muy natural, porque si yo te cuento de qué va la película, ¿no? Y de que es una película sobre una nena que de repente entiende que hay un vínculo a través de esta cabina con el más allá y que empieza a hablar con gente que está muerta. Y de repente te digo, no, hay una escena en donde pasa esto con 2 tipos, y vos decís, ¿cómo carajo la metés? Claro. Ahí. Por eso está bárbaro. Me parece muy bien y muy las bajadas a la realidad, lo que hablamos. De que muchas cosas son muy reales de la película. Sacando, como dijiste, el realismo fantástico que tiene después. Es ese fuera. Esto es lo que te saca de la realidad. Después es todo real. Y bueno, nada, está buenísimo. Me parece muy bien llevado. Y ahí viene una escena que ella va como... Estoy con los nombres mal. La señora esta que lo lleva, que está cuando se echa la maldad. Sí. Sí, que ya oficialmente es como la señora bruja o la señora que tiene algún... medio mística, medio... Y viene una parte como para mí, aunque sea visualmente medio onírica, porque ese lugar tan raro que caminan entre lavarropas y radiadores, ¿no es muy raro ese lugar? Es raro, sí. Me parece que es como el lugar más fuera de la realidad. Es como algo que no tiene sentido ese espacio. Y me encanta, porque es ese rato de charla que, si bien lo vemos porque siempre está eso atrás, evidentemente por algo del incendio, o por algún motivo pusieron ahí todo lo de lavarropa, la bañadera y los radiadores, pero es como muy, muy fuera de contexto y me gusta, porque de golpe es algo medio onírico, medio loquito ahí, y volvemos después. Ya está, es ese espacio muy fuera del espacio que estamos transitando. Sí, y que también si te pones a pensar igual, ¿cuántos lugares hay así como en una ciudad incluso, ¿no? Como decir, bueno, de repente un lugar que nadie lo reclama, empiezan a tirar cosas. Sí, pero eran todos lavarropa y bañadera. Era como el cementerio de electrodomésticos de muy poquitos tipos de electrodomésticos. No era, es verdad. Tenés un basural de... Bueno... Y estaba todo como... Y aparte había espacio de sobra porque había estado el incendio, un lugar que no hay nada. Entonces están como acomodaditos, uno al lado del otro. Nada, pero me gustó porque es como justamente esa charla aparte con ella es medio la parte un poco más onírica, arranca ahí y me gusta. Después volvemos a realidad real, absolutamente real. Sí, es verdad. No me había detenido a pensar tanto en eso. La realidad es esa. Pero bueno, digo, a mí hay algo que me parece que está muy bueno, como volviendo, ¿no?, a la cuestión de la cabina, de Risa rápidamente cuando lo empieza a escuchar y decide hacer algo al respecto, decir, bueno, voy y atiendo este teléfono. Sí, claro. Rápidamente empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? Está muy bien laburado para mí cómo se escucha esa cabina, ¿no? Esto de, hay fila, hay que respetar la fila. Sí, y el laburo para mí de sonido ahí que tiene la película es espectacular, de cómo se escuchan, porque por momentos te da como una sensación medio rara, medio de miedo. O sea, me parece que está buenísimo en cuanto a lo que vos estás diciendo, lo que te genera. Hubo un par de cosas que me costó escucharlas. Ok. De hecho, te voy a ser sincero, la segunda vez que la vi con subtítulos. Mira. Pero ya de hincha huevo, ¿no? Porque para está ver bien. Al detalle cada palabra, pero porque quería entender todo. Se entiende perfectamente igual. No estoy diciendo la película no se entiende o tiene mal sonido. No, porque un poco también juega con la confusión, ¿no? Exactamente, busca eso. Sí, claramente. Eso es lo que está haciendo.
Pero está bueno, ¿no? Sí que está bueno eso. Sí, y que también sirve como... Ella arranca este contacto con un claro objetivo que es quiero hablar con mi papá, porque sé que mi papá murió en el incendio y si todo el mundo dice que acá puede hablar con esta gente, qué sé yo, y rápidamente, bueno, el destino le propone otra cosa que es, bueno, mira, tu papá, sí, ahora vemos dónde está, pero primero necesito que vayas a hablar con tal, ¿no? Y empieza como esta cuestión de Risa tiene la misión de saldar estas deudas y de ser intermediaria entre ese más allá y las personas de este pueblo, ¿no? Que incluso llega al extremo de armarse una listita porque le piden tantas cosas, ¿no? Una libretita como la tuya. Exactamente, sí, con una letra muy linda, la verdad, para una niña de 10 años. Digo mi libreta, no, la libreta de Risa. Y ahí es donde el vínculo entre ella y Esteban, para mí, bueno, claramente, ¿no? Se empieza a afianzar y es el compañero, porque también hay algo de esto. Necesita el adulto. También. Necesita el adulto porque tiene que ir de acá para allá. Ella tiene un primer intento de ir a hacer esta cuestión sola, ¿no? Cuando va con el profesor de ajedrez, que, básicamente la saca cagando la primera vez que la ve, que es como, che, no seas tan hortiva con una nena aparte, que te está pidiendo solamente ayuda, que ese también es un personaje que muestra un poco cómo atravesar un duelo de una forma distinta o cómo salir un poco de esa vorágine, no esa vorágine, sino como de ese círculo vicioso de quedarse ahí, ¿no? De estar tan ensimismado, ¿no? De estar ensimismado, de no avanzar. Claro. ¿No? Como de no... Está clarísimo con las fichas, con el no avanzar, el tablero quedó ahí. No nos movimos para ningún lado. Porque ese tablero, esa partida era siempre con su mujer, que bueno, lamentablemente falleció en el incendio, ¿no? Un movimiento por día. Sí. Qué partidas largas que jugaban, ¿no? Con paciencia la cosa. Muchísima paciencia. Pero bueno, y en esa misión, ¿no? Que empieza a tener Risa para saldar estas deudas de la gente del más allá, es muy lindo para mí ver también cómo Esteban al principio medio que están súper descreído de que esto es verdad y bueno, le hace la segunda porque bueno, además él dice esto no puede pasar más de que vos te vayas sola, como tu mamá me va a matar. Y después él realmente empieza a comprometerse con la cuestión y empieza a entender de, che, capaz acá hay algo de verdad, ¿no? Como, sí, se empieza a enganchar, obvio. Primero descree, pero después se va enganchando. De hecho, hay un momento en el que él específicamente dice algo así como, no, mi sobrina tiene, ¿cómo es que dice? No me acuerdo si es que tiene una conexión especial o algo así, dice, como diciendo, no, la piba sabe, ¿no? Sabe lo que te está diciendo. Y además, él después va y habla en la cabina. Y no le llega una respuesta hasta que él va y habla en la cabina. O sea, a él le responden, no es que le salieron a hablarle. Eso quiero decir. Después de que se anima, como que pasa ese momento de animarse. Dice, yo sé que esto debe ser una estupidez, hacer esto, hablarle al telefonito este. Y después de eso es que viene la hija y le dice, mira, fíjate que en el Zócalo, no sé dónde, está la fichita o lo que sea, que me fije ahí. Pero como para demostrarle esa conexión, ¿no? Pero me gusta que necesitó que él traspase ese límite. De querer hablar, de querer hacerlo. Entonces eso está bueno. Sí, hay ahí como un respeto, ¿no? De, bueno, cuando vos decidas. Exactamente. No te voy a avasallar yo con la información que tengo. Ya estás receptivo a que ahora te venga una respuesta, porque vos fuiste a hablar. Claro. Entonces, si yo te vengo directo, sobre todo con él, después hay otros que, como pasó, como nombrabas recién, con el tema del ajedrez, primero te saco carpiendo, después vemos que a poquito. Y también ahí ves el estado tan distinto en el que están las personas, ¿no? Que fueron atravesados por esta tragedia. Hay algunos que están muy tristes, hay otros que, bueno, están como en su vida cotidiana y de repente ven en esto uy. Qué lindo lo que me traes. Es como, bueno, cada uno tiene su proceso. Afronta su duelo como lo afronta, porque acá tenés lo que hablamos antes, el que deja la casa como quedó desde el incendio, y este otro que está con el tablero de ajedrez quieto, pero él está podando los arbolitos, la casa la tiene bárbaro, limpia, pintada, está
como que no se quedó en ese sentido, quedó en el otro sentido. Como cada uno afronta y tiene sus limitaciones, nada, y hace lo que puede. Sí, obviamente, no hay un manual, ¿no? Como Por para eso, atravesar ese tipo de lo cosas. que puede. Y ahora, volviendo al vínculo de ellos dos, ¿no? De Esteban y de Risa, hay una escena que para mí es fantástica, que es cuando ellos van escuchando esta canción de Babasónicos. Sí. Y en un momento él le dice, no, ¿qué es esto que estás escuchando? ¿Qué dice? No le entiendo nada de este tipo. Y en un momento cita, que además es una frase que muchas veces se analiza de Babasónicos, que es donde rosa la bambula. ¿Qué es la bambula? ¿Qué es la bambula? Y ella le dice, en un principio uno piensa que Esteban está entendiendo que eso es como un doble sentido y que no está bueno que una nena de 10 años lo escuche. Ella le dice, ay, no sé, ni idea. ¿Para vos qué significa? No, y ahí te das cuenta que él tampoco entiende que está hablando la canción. Y ella le dice algo que para mí es fantástico, que es como, ay, no sabes nada, no entendés nada de poesía. Sí. Y es algo de la inocencia que manejan los dos en muchos aspectos, que también hace que esa dupla, que como vos decías es tan improbable, a la vez es recontra natural. Y ¿no? se encuentran siempre lugares comunes entre dos personas. Total. Siempre hay. Las personas no importa que menos te imagines que no comparten generación, que no comparten... Son todo lo contrario. Es hombre, es mujer, es nena, es viejo... afronta las cosas de una manera, va para adelante, el otro ya se quedó, vivió desgracias que... Bueno... totalmente distinto, siempre hay lugares comunes donde puedas encontrarte. Sí, incluso que sea no entender qué significa donde rosa la bambula, que es lo más random que te puede pasar en la vida. Claro, y la importancia, bueno, si no nos olvidamos después del Babasónicos. Sí. Desde el Risa, desde el nombre de la nena, sí. Hasta todo, cuando le dice, sí, a él le gustaba mucho, ¿qué es Babasónicos? Y después cuando le pide los auriculares, y de paso, me mata esto porque va a escuchar Babasónicos ella, pero en el formato menos esperable del universo, porque no es ni un Walkman ni un Discman, es un mini disc. Sí, qué específico. ¿Qué pasó? Y yo pensé en esto además, que todas esas cosas en Ushuaia siempre fueron más conseguibles. Claro. Cosas que acá no avanzaron o que entraron, siempre se entró más fácil, menos impuestos, puede venir de Chile, porque están ahí muy conectados. Nada, me gustó esto de que es una idea de que nosotros no usamos minidisc, prácticamente no existió. Y también hay algo interesante ahí que es, le da como una cuestión medio de temporalidad y a la vez atemporalidad a la película, ¿no? Es que lo tiene la película, una temporalidad extraña, porque podría estar sucediendo en cualquier momento. En el 2000 y pico para mí, porque son estos los elementos. Hay celulares después, ¿no? Hay una videollamada, digo. Eso, exactamente. Pero la tele le dice, ¿y tenés cable? Sí. Y ahí dice, voy. Y él mira las cosas que menos te puedes imaginar en el cable, porque está mirando un partido de pool y en otro momento está mirando un partido de golf. Sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué era esa cosa de mirar lo que den? Sí. No hay partidos, no hay nada interesante. Bueno, obviamente que no hay alguien que mira películas ni nada, entonces pone los canales de deportes y lo que den lo mira. Está retirado ahí, como sin usar el cerebro en lo más mínimo. Sí, él quiere un sillón y una tele que le pase cosas y ya. Cosas. ¿No? Pero me mata pool y golf. Sí, muy específico, muy random. Sí, es algo extrañísimo. Pero que si uno solo tiene cable y empieza a hacer zapping, qué sé yo, a veces... No, viendo cualquier cosa, ley bajo joya, no importa. Claro, ni hablar si es a la madrugada, ¿no? Que terminás viendo los infomerciales un sábado a la mañana porque es lo único que hay y decís, bueno, sí, qué sé yo. Sí. Pero bueno... Y hay un pastor en un momento. Hay un pastor y que de hecho Risa le pregunta a la madre, claro, ¿por qué estás viendo esto? ¿No? Como hay toda una conversación al respecto. Pastor brasilero, sí. Que bueno, también eso es muy de la tele, muy... Por eso digo, esas cosas son muy de la tele que ya no se usan. Y después, como decís, igual hay videollamadas y todo, y me mata el minidisc, lo amé. Sí. Porque me pareció rarísimo haber elegido un minidisc grabado, porque sea los babas, ni siquiera era un... Sí, era alguien que copió un compilado de... Bueno, nada, rarísimo, pero muy bien, muy bien. Sí, y a ver, no quiero que dejemos pasar una escena que es importantísima, ¿no? Porque se viene construyendo todo este proceso de
Bueno, Risa quiere hablar con su papá, un poco empieza a ser intermediaria, pero porque el objetivo es, que mi papá llegue, ¿no? A poder hablar conmigo, habla con alguien y resulta que después del otro lado le dicen, Risa, tu papá no está acá, ¿no? Nos confundimos, no es claro. Él, ¿no? Hablaste con otra persona, no. Y es el momento de la gran revelación, ¿no? De algo que estaba siempre ahí, una figura súper presente desde el primer momento. Sí, que es ya figura, era un personaje. La figura del padre, pero era, sí. Que incluso la acompaña a ella durante todo este camino porque se pone su campera, ¿no? Y tiene ese elemento que vemos antes en una foto que la estaba usando, ¿no? Como esta cosa de el padre está siempre presente de una forma u otra. ¿No sabes que esa escena que se pone la campera, esa roja de él, me parece que aparte está hasta filmada parecida a la escena de The Wall, de Pink Floyd, cuando él se pone el uniforme del padre muerto en la guerra, un uniforme militar, que se lo pone para mirar y toca y tiene balas y cosas. Y con ese uniforme él está cuidando a una... Que acá, por eso también me terminó de acordar que acá es una rata que está enferma, no es un hámster, sino una rata con la que él se termina enfermando y casi muere. Que hace, bueno, no importa, me fui por sí, no pasa nada. Me fui de película, pero porque, por favor, The Wall, qué película. Bueno, nada, ahí viene Comfortably Numb. Pero a lo que voy es que está filmada muy parecida y él tiene el uniforme con la rata y todo esto y me llevó ahí enseguida. No sé cuánto es casualidad, cuánto no, pero bueno, está buenísima. Pero sí. Es conectar a través de un elemento, eso. Claro, sí, y que es un elemento que claramente la acompaña durante todo este proceso, que en el momento en el que ella dice, que además claramente Risa no es chica, pero no es tonta, o sea, es bastante pilla y enseguida dice, le tengo que preguntar a mi mamá sobre esto. Bueno, ahí la madre se pisa sola porque le dice, ¿qué pasó? Te vino a buscar. Y ahí ella dice, claramente se le cae toda una construcción de algo muy, digamos, que la define mucho como persona, que es decir, yo crecí toda mi vida pensando que mi papá murió en un incendio y resulta que no. Que no, claro. Y que mi mamá me mintió, aunque sea por algo... Sin mala intención y que en realidad vos tenés que darte cuenta de que, bueno, si todo este tiempo ese tipo tampoco apareció, bueno, y capaz... Y que nunca iba a aparecer por sí solo. Por sí solo nunca iba a aparecer. No iba a pasar. Que después desencadena en la escena en donde ella va con el amigo y con Esteban a buscarlo, que es donde realmente se termina para mí de romper su ilusión, porque empieza con ese careo que tiene con la madre y cuando lo ve, no solamente cuando lo ve a él, de decir, bueno, este tipo que está enfrente es mi papá, está acá, está vivo, nunca apareció, para mí lo más, digamos, lo que más te rompe el corazón es cómo ella ve que el tipo tiene una familia, ¿no? Como, ni siquiera es un tipo que dijo, bueno, no quiero tener un hijo, entonces me borro. No, eligió otra familia que la tenía, que ya la tenía, antes, por claramente, supuesto. ¿no? Y no al bebé, pero sí al otro hermano más grande. Al otro hermano, que también hay algo ahí de ella de querer decir, uy, ¿y cómo se llama? ¿No? Claro, y es que le dijo, y tengo 2 hermanos, además, le dice. Y él que, bueno, con un Joaquín Furriel que está malísimo ahí, muy, muy trash y muy malo. Está muy quemado, literalmente. Sí, y que también algo bastante cobarde y bastante canalla para mí, de esto no es el arreglo que hice con tu mamá, como tu mamá sabe que está todo el tiempo como diciendo... Tirándole el fardo, sí. Como, bueno, viste, yo hice mi vida, tu mamá decidió que esto sea así, sin hacerse cargo también de que... Parte, pero... ¿no? Y digo, qué hijo de puta. No, y el otro, y Peretti que le dice... le podés dar un abrazo, no perdés nada. Sí. Y cuando le dice también, bueno, si es un inconveniente que vuelvan 10 años, una cosa así, le decimos diciendo, dale, ponete un poco las pilas. Tal cual. Y me gusta que el abrazo que no le da el padre se lo da él al final. Ese abrazo. Es espectacular porque es el que el otro no le dio. El que quedó pendiente ahí. Claramente él termina siendo una figura, además de ser un amigo y la niñera, es una figura paterna. Él lo adopta como papá de una forma.
no con todas las cosas que ser padre, pero sí como figura masculina. Pero porque él también perdió, claro, una hija. Por supuesto, no, por eso. Entonces hay ahí algo de los dos tienen un espacio vacío. La suplantación, claro. ¿No? En el mejor de los sentidos. Sí. Como decís vos, hay un espacio que ahí vacante que ambos de alguna u otra forma ocupan, ¿no? Y sí, a mí ese momento del careo con el padre me da una bronca, me da unas ganas de pegarle al papá. Pero bueno, es también algo que para mí, luego complementándolo un poco con la muerte de Kuro, ¿no? De este bichito amigo tan querido para ella, terminan de confirmar que también esta película y esta historia es un pasaje hacia, no te digo la adolescencia ni la adultez, pero es una suerte de coming of age también, en donde ella está creciendo. ¿A ella algo le cambió? Hay algo que marca el fin de una etapa, ¿no? El fin de un momento mucho más inocente, ni hablar de que, bueno, estamos hablando de que empieza con el verano y termina, ¿no? Como ya la cuestión de la cronología también es algo que empezó y terminó. Creo que esta es una porción de su vida que va a estar marcada por una cosa y es el pasaje hacia otra. Es que totalmente hacia otra, porque además es salir de ese lugar. Y además ella ya ayudó a salir, si bien no físicamente, pero sí a salir de hasta el amigo que lo ayudó a que el padre cobre una guita que le correspondía, con esto del Banco Patagonia. Sí. Los del banco no usan sandalias, pero... Esa familia también, que con ese niño, que el único momento en el que yo... medio ahí largué lagrimita es cuando él habla, entre comillas, con su mamá. Claro. ¿No? Porque él está también atravesado por la muerte de su mamá, que... Claro, todos tienen pérdidas, ese es el tema. Pero es un momento tan tierno ese también, porque él no escucha nada, pero igual entiende que algo pasó ahí, ¿no? Y me gusta que después hacia el final de la película se retoma, ¿no? Con esto de, bueno, él haciendo algo con su papá, que era una relación que había estado muy erosionada por esta pérdida, ¿no? De su mujer y de su mamá. Están lavando el auto, esa camioneta que hacía un montón que no lo usaban, el otro que le dijo inflar la goma, no seas rata, arreglar el auto, o sea, como diciendo, tenés con qué, pues le está diciendo seas rata podés hacerlo y no lo haces. No es bueno, no te alcanza, pero le está diciendo, lo podrías hacer y no lo estás haciendo. Sí, me gusta que hacia el final hay un par de imágenes que nos muestran que, bueno, de a poquito, después de tanto tiempo, hay algunas cositas que empiezan a cambiar y empiezan a avanzar en la vida. Y si hablamos del final, para no olvidarme, es que además ya para mí... Furriel, digamos, yo los nombro así, pero bueno. Sí, no pasa nada. Porque si no estoy buscando todo el día Rodrigo. No me la paso mirando los nombres, acá es que anoté, pero me pierdo más en el concepto. Él reflexiona, en un momento se lo ve reflexionando sobre eso que sucedió y se escucha la última. Para mí, sin duda, él va a contactar con ella. Yo creo lo mismo. Me gusta que sea algo que está ahí como que se abre y ya. Por eso digo, no está cerradísimo, pero a mí me da la impresión de que como todos tuvieron su momento de reflexión, él también, y va a reiniciar algún tipo de relación con su hija. Eso es lo que me da no sé qué tan buen vínculo, qué tanto. Sí, eso es para otra peli. Eso ya es otra cosa porque sabemos que él es un tosco de mierda. Pero... Sí, él es medio Neandertal, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno. Pero está abierto ahí. Coincido en que la película te da a entender que ahí va a haber al menos un contacto de decir, porque para mí lo que le falta a ese encuentro que tienen ellos es un poco esto que decíamos de reconocer que te la mandaste, flaco. Claro, por supuesto. De que el que está en falta acá sos vos. Y que eso no está en duda, además. Exacto. No hay manera de pensar por un momento y a lo mejor no. Vos tenés tu familia, podés igual ver a tu hija, seguí teniendo si decidiste tener esa familia, perfecto. Pero también tenés que mantener un vínculo, incluso responsabilidades paternas ya desde lo económico. No, sí, por supuesto, ¿no? Sí, está bien, no te encargas del cuidado, claro. Bueno, pasa plata, un montón de otras cosas. Sí, ayudar a la madre. También uno ahí entiende que si empieza como a escarbar un poco, él también o sea, es un lugar que digamos, lo vincula con el incendio y él estuvo mal también después del incendio por las heridas que tuvo, qué sé yo. Claro. Digamos, él también está marcado literal y metafóricamente, ¿no? Por esa tragedia que ocurrió en el pueblo. Pero sí, yo creo que eso también es un poco como el mensaje
entre muchas comillas, esperanzador. Decir, bueno, quizás algo puede llegar a cambiar en ese vínculo. Yo viéndola dije, algo va a pasar. Listo. Algo bueno, por supuesto. Y bueno, y con todos terminó. Lo bueno es eso, lo lindo, como decíamos, al final te deja bien que pasan cosas buenas. Sí, igual. Esteban se queda con Chuleta, que es un personaje. Ni lo nombramos, pero es verdad. Gran personaje también, Chuleta. Que también deja de esperar. Sí, hasta los animales tienen. Pero es que eso es importante también, porque estamos hablando de la finitud y los animales tienen sus tiempos menores. El hámster también iba a vivir menos. Sí. O sea, sabíamos, son esas cosas que primero afrontas la muerte si no tenés una desgracia superior. Los niños en general afrontan, salvo que pase algo terrible. En general son las primeras muertes que afrontan un animal o algo de eso. Entonces está buenísimo que lo van poniendo cada uno con sus tiempos. Y este perro que no sabemos cuántos años tiene, porque si tuvo como 10 años... Sí, es grande. Ya es un perro grande que debía ser chiquito en su momento y que... No lo voy a spoilear, que todavía... Pero ya la gente lo sabe, pero y todavía se va a estrenar ahora la Odisea de Christopher Nolan, la importancia de ese perrito que quiere morir tranquilo. Sí. Igual la historia tiene 3.000 años nada más. Sí, pero sacando eso, ahora va a salir la... Sí, veremos ahora, qué onda. En breve. Veremos qué onda. Hay que ver qué onda, sí. Vos que sos tan fan de Christopher Nolan. Igual tengo muchas ganas de verla, Por ¿eh? supuesto. Sí, tengo muchas ganas de verla. Porque para hablar con fundamentos. Y lo mínimo que hay que hacer, si no puedes criticar. No, bueno, mira, no todo el mundo opina lo mismo, quiero que lo sepas. Y no todo el mundo actúa en consecuencia de eso. Pero bueno, nada, digo, me encanta esto de que me hizo acordar eso, de el perrito que está esperando su momento de alguna forma. Sí. Y bueno, nada, cada quien a sus tiempos y a sus cosas. Y que la familia también se encarga de pedirle a Risa de decirle que no nos espere más. Y sí, por favor. Porque aparte ese perro ahí al aire libre. Yo sé que era peludo y todo lo que quieras. Sí, pero habrá pasado unos inviernos que ni te digo. Sí, mucho tiempo. Lo podrían haber adoptado antes. Sí. Bueno, detalles. No había un refugio ahí ocupándose del tema. Sí. Pero sí, a mí me parece que, volviendo un poco como a las sensaciones que te deja la película, además de que habla de temas muy universales, como esto que decíamos, ¿no? Del duelo, del crecimiento, de pasar de una etapa a otra, de la vida también en comunidad y de cómo se afronta una tragedia, etcétera. Exacto. Tiene... los elementos formales están muy bien laburados, se ve increíble, se escucha increíble. Los paisajes, incluso cuando viajan hasta Río Grande con la camioneta. Sí, esos planos, viste, mucho plano dron al pedo. En este caso y está bien y no es tanto, además. Sí, es verdad. Porque en su momento no se veía de Shining y era espectacular. Los planos pero era un helicóptero que se tomó y tenía una cuestión narrativa. Incluso hoy se usa el dron porque porque podés. Porque tampoco es tan difícil, claro. Es un porque puedo, que no hace falta, y acá lo usan un poco y cuando es necesario. Entonces eso me parece que queda bien. Como decís, desde lo formal la película está súper bien. No me parece tampoco súper espectacular, pero está súper bien. Pero para mí está bien y además es una historia, no deja de ser como una historia chiquita. Que no lo requiere. ¿No? Como, y está súper elegido, y me parece espectacular el lugar donde está filmada, donde transcurre, por la importancia y que sea ahí. Tenía que ser un pueblo, y mejor que sea un pueblo del sur, y mejor que sea un pueblo lindo, y la zona menos conocida, digamos, o menos turística de un lugar que es muy hermoso. Entonces, eso está buenísimo, es como la parte más baja de un lugar muy hermoso, que tiene lugares de muchísima guita. Que es muy hermoso y a la vez tiene una carga melancólica visualmente que aporta claramente a la película un montonazo, ¿no? Me parece bárbaro. Pero bueno, sí, y me quedo con esto que decía también al comienzo, es una película muy tierna y es muy linda para mí también para verla grandes y chicos, ¿no? Como me imagino un niño viendo esto y que capaz te dispara a hablar un poco sobre esto, sobre la muerte. Hablando de la bambula. No, bueno, eso ponele que no sé si tanto, pero bueno, capaz pinta el debate y pinta, ¿no? Y debatí sobre poesía y sobre lírica de las canciones. Pero como, no sé, me parece que es una muy linda historia, que sobre todo celebro que esté tan al alcance de la mano de cualquiera que tenga la plataforma, como decíamos antes, y que quizás una persona que normalmente no vería esta película, sea argentina o no sea argentina, ¿no? Porque capaz es como lees el... No, es que Piquet ha tenido éxito en muchos lados, porque la película realmente, al que le está interesado, dice, mira, una película independiente argentina que bla, y entra. Sí.
Sí, y la verdad es que es una gran película. Para mí es una grata sorpresa. No sé si sorpresa, pero una grata confirmación de que este tipo de películas hoy forman parte del universo del cine argentino y que celebro que se hagan producciones más chicas, más pequeñas o más grandes, no importa, pero que exploren este lado un poco más diferente, sí, ¿no? Como yo soy muy defensora del realismo mágico, sí, así que banco completamente. Y en un momento de que el cine argentino mamita, así que como no vamos a entrar en eso ni mucho menos. No, porque ya nos tenemos que ir, además, pero... No, se sabe. Sí. Ya con esto se entendió todo, así que no hace falta. Pero es lindo ver cine argentino, hablar de cine argentino. Totalmente. Queremos el cine argentino. Aguante el cine argentino, carajo. Muy bien. Y con eso nos vamos a despedir. No sin antes recordar que nos encuentran en Instagram como @cinecontexto, también en YouTube como Cinecontexto Podcast, que estamos subiendo ahí en paralelo los episodios acá en Spotify y también acá en YouTube, porque si nos estás escuchando en YouTube es acá. Así que recuerden que si hacen clic en la campanita, tanto en Spotify como en YouTube, les avisan cada vez que subimos un nuevo episodio. Eso. Y si están escuchando en Spotify, pásense por YouTube. Tal cual. Le dan un like, nos ponen a seguir. Eso está bueno. Aunque comenten, hagan todo lo que haga mover el algoritmo. Y después lo vuelven a escuchar Spotify. Está todo más que bien. Sí, no pasa nada. Pero estaría bueno pasar y no sumar. Mira, eso es gratis. Sí, eso sí que es gratis. Lo que no es gratis es el cafecito, pero que si lo quieren, si quieren colaborar, bienvenido sea de nuevo, ¿sí? No es gratis, pero casi. Pero hoy en día te diría que sí. Casi, ¿qué es? No sé, 2 boletos de subte. No, menos creo. No. Ay, Dios mío. Bueno, nos vamos porque si no me voy a poner a llorar. Favor. Mi nombre es Cami Castañola. Mi nombre es Nico del Aqua. Y esto fue Cine Contexto.